arriba que sería el mesodermo. ¿Sí? Recuerden que el mesodermo se organizaba en 3 segmentos: el paraxial, intermedio y lateral. ¿Sí? ¿Cuál de las 3 porciones va a dar origen al sistema urogenital? ¿El paraxial, intermedio o lateral? Lateral. El intermedio también se le llama mesodermo urogenital. Y hoy vamos a hablar qué ocurre con esa pequeña región o segmento del mesodermo. ¿Sí? Entonces, recuérdense, en la tercera semana de gestación que el embrión se va plegando, ¿sí? Aquí vamos a ver el ectodermo, el endodermo y vemos al mesodermo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mesodermo? El mesodermo paraxial rodea al tubo digestivo y al ducto gorda para formar el esqueleto axial. La hoja, el mesodermo lateral sería parental y visceral. ¿Está bien? Y el mesodermo intermedio queda ahí formando un cúmulo de células que se ubica en la pared posterior después del plegamiento de nuestro embrión. Entonces, al plegarse por completo el mesodermo intermedio, queda en la región dorsal del embrión. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros tenemos en cuenta el plegamiento, el mesodermo intermedio va a quedar aquí en la región dorsal. Entonces, aquí vamos a ver un grupo de células que se diferencia en el mesodermo intermedio. Sería aquí. Sería la cavidad corporal intraembrionaria, tubo digestivo primitivo, hoja visceral, hoja parietal. Entonces aquí, este grupo de células que forman parte de la organización y diferenciación del mesodermo intermedio se extiende desde la región cefálica hasta la región craneal. Entonces, si nosotros observamos en una vista anterior a nuestro embrión, vamos a encontrar 2 grupos o 2 cordones celulares que se extienden de arriba para abajo. De arriba para abajo, lado derecho y lado izquierdo. ¿Bien? Si hacemos un corte, sí vemos esos 2 grupos celulares aquí, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Bien? Bueno, entonces nosotros si observamos en una vista lateral a nuestro mesodermo intermedio, vamos a ver esta ubicación. Entonces aquí está el tubo digestivo primitivo, ya sabemos qué ocurre con el tubo digestivo primitivo, y ahí por detrás encontramos a ese conjunto de células que forman un cordón desde la región cefálica hasta la región caudal. ¿Sí? Lado derecho y lado izquierdo. ¿Sí? Aquí solamente estamos viendo el lado izquierdo. ¿Sí? Esto es una vista lateral. ¿Sí? Si colocamos o hacemos un esquema del mesodermo intermedio en una vista anterior, vamos a dibujar esto. Entonces son 2 columnas, derecha e izquierda, del mesodermo intermedio. Y aquí imagínense que está el tubo digestivo, aquí en la línea media anterior, aquí tenemos el mesenterio dorsal, ¿sí? Y por detrás de esto está el tubo neural con la notocola, por detrás. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un conjunto de células del mesodermo intermedio. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con este conjunto de células? A partir de la 4ª semana, toda esta columna celular se va a diferenciar en 3 segmentos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 segmentos? De arriba para abajo tenemos pronefro, mesonefro y metanefro. 3 segmentos entonces. Entonces el mesodermo intermedio a partir de la 4ª semana
se reorganiza en tres porciones, tres segmentos. ¿Sí? Aquí vamos a ver el pro, nefro, aquí vamos a encontrar el meso, nefro, y aquí abajo vamos a encontrar la meta, nefro. ¿Está bien? Bueno, ¿qué va a ocurrir? A partir de la cuarta semana, de forma secuencial, aparecen pequeñas vesículas, pero aparecen a nivel de la región craneal o cefálica. Ustedes saben que el desarrollo, el crecimiento embrionario va de arriba para abajo. Entonces, todas las estructuras siempre que se van formando, se van diferenciando, comienza en la región craneal y por último la región caudal. Aquí ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Estas células se van a organizar y van a formar tres vesículas. Una vesícula lateral, intermedia y medial. ¿Sí? Entonces vamos a ir para aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Sí? Y van apareciendo las vesículas una debajo de otra. ¿Sí? También van apareciendo de forma lineal y secuencial. Una debajo de otra. Entonces hay unas vesículas mediales, intermedias, laterales. Aquí también. ¿Sí? Aparecen aproximadamente de 7 a 10 vesículas, una debajo de otra. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con estas vesículas? Las vesículas mediales se van a elongar, es decir, se van a convertir en una estructura bien fusiforme tubular. Entonces, si vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar esta estructura. Se convierte en una estructura, una vesícula achatada, ¿sí? Bien fusiforme. Aquí vemos a la vesícula intermedia y a la vesícula lateral, ¿sí? La vesícula medial que vemos aquí y aquí poseen dos extremos, un extremo medial y un extremo lateral, ¿sí? El extremo medial, ¿sí?, va a entrar en una comunicación con los vasos sanguíneos que son ramas de la aorta dorsal. Entonces sabemos que aquí atrás se encuentra la aorta dorsal. ¿Bien? La aorta dorsal tiene sus ramas, ¿bien?, colaterales, segmentadas, ¿sí?, que van a entrar en comunicación íntima con el extremo medial de esta vesícula achatada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace este vaso sanguíneo? Se enrolla sobre sí, va a formar un ovillo capilar, ¿sí?, una estructura enrolada, y este extremo medial va a rodear, bien, así como un funil, bien, así como un embudo, a ese capilar o vaso sanguíneo, bien, el extremo medial. ¿Ah? Entonces aquí se va a formar una estructura en forma de una letra C. El extremo distal se va a elongar, se va a alargar y se va a fusionar con esta estructura que está aquí. La pequeña ¿sí? ¿Está bien? ¿A qué les hace recordar esta estructura? ¿A qué cosa? A la nefrona, ¿sí o no? ¿Sí? A una nefrona, ¿sí? Por cúpulo renal, y aquí se va a elongar y va a formar un túbulo renal, ¿sí? Entonces, a esta estructura inicialmente se le llama, se le denomina nefrotomas. Entonces los nefrotomas se van diferenciando, se van organizando de esas pequeñas vesículas, ¿sí?, que a partir de la cuarta semana se van diferenciando de forma secuencial, de arriba para abajo, uno debajo de otro, ¿sí? Aproximadamente se van a diferenciar 10 o 7 nefrotomas, uno debajo de otro, ¿sí? Entonces aquí
esto se va a diferenciar. También del otro lado. Ahí. Bueno, ¿qué pasa con las vesículas intermedias? Las vesículas intermedias entre sí se fusionan una con la otra, aquí una debajo de la otra se va a fusionar, van a tener crecimiento, y van a formar un conducto longitudinal. ¿Sí? ¿Está bien? A ese conducto intermedio le vamos a denominar conducto mesonéfrico. O también se le llama de Wolf. Lo mismo va a ocurrir con las vesículas laterales. Estas todas se van a fusionar y van a formar un segundo conducto, que a este conducto se le va a denominar conducto para mesonéfrico, o también se le llama conducto de Müller. ¿Sí? Conducto de Müller. Bueno, entonces esas tres vesículas se diferencian a partir de la cuarta semana y van a formar nefrotomas, uno debajo de otros, y las demás vesículas se fusionan entre sí de forma secuencial y forman dos conductos, ¿sí? Un conducto mesonéfrico y un conducto paramesonéfrico, conducto de Wolf y conducto de Müller. ¿Sí? ¿Está bien? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Bueno, entonces esto se va a diferenciar en una estructura que ya sabemos, las nefronas, ¿sí? Las nefronas primitivas. ¿Está bien? A partir de la sexta semana, estas nefronas, al entrar en contacto con los vasos sanguíneos, ya va teniendo funcionalidad. Entonces aquí vamos a ver que van teniendo una pequeña funcionalidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a pasar? El segmento inferior, el mesonéfro, también va a formar las mismas estructuras aquí debajo. Entonces aquí por debajo también van a formar las. Entonces el pronéfro induce al mesonéfro a generar las mismas estructuras. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se forma el mesonéfro, comienza a diferenciarse el mesonéfro, el pronéfro se degenera, es decir, la región más craneal, esto va a desaparecer. Entonces, por último, el pronéfro vuelve a degenerarse. ¿Cuál es la función o la finalidad de la formación del pronéfro? Inducir al desarrollo del mesonéfro. Esa es la única función que tiene el pronéfro. Entonces, el pronéfro se degenera, se elimina. Queda el mesonéfro. El mesonéfro sí. Aquí vamos a ver que esta estructura aquí, este túbulo, se va a enrollar sobre sí y va a formar los conductos o túbulos colectores del líquido. ¿Sí? Entonces aquí se va a formar la nefrona y esta nefrona sí va a tener una funcionalidad. Entonces va a filtrar la sangre y va a producir orina fetal. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando se elonga, cuando se va a desarrollar, cuando empieza a formar los túbulos colectores. Entonces el mesonéfro va a dar origen al riñón, pero este riñón va a ser transitorio.
riñón transitorio. Oye, entonces se forman los nefrotomas, entran en contacto con capilares, se elongan y forman las nefrotomas. Tienen funcionalidad, si el riñón ya es funcional. Bien, ¿sí? Se forma el riñón transitorio. ¿Sí? Recuérdense que esto se encuentra en la región dorsal del embrión. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos que saber? Vamos a ver que estos conductos mesonéfricos proliferan para abajo, ¿sí? Salen aquí, el intermedio, y se dirigen hacia la región medial. Con mesonéfrico conducto de Golgi. ¿Bien? ¿Qué vamos a encontrar aquí en la región caudal de nuestro embrión? En esta región vamos a encontrar una estructura que se le llama alantoides. Entonces, ¿qué hace el conducto mesonéfrico? El mesonéfrico se fusiona a la cara posterior del alantoide. Esto sería el alantoide. ¿Está bien? Bueno, entonces, en este trayecto, antes de fusionarse a la cara posterior del alantoides, este conducto forma una pequeña vesícula, una pequeña evaginación, y esa vaginación se introduce, se profundiza también dentro del metaneuro. Desde el metaneuro se forma esta pequeña evaginación. A esta vaginación le vamos a denominar yema ureteral. ¿Qué hace la yema ureteral? Al entrar en contacto con el metaneuro se profundiza dentro de las setas del metaneuro, se ramifica. Entonces esto se va a ir ramificando. Se va ramificando. La yema ureteral va a formar una porción del riñón que se le llama conductos colectores. La yema ureteral forma el conducto o lo que sería el sistema colector. Bien. Y el metanefro, las células que están aquí dentro del metanefro también van a formar estas pequeñas vesículas, y estas pequeñas vesículas también se van a diferenciar en nefrotomas de abajo. ¿Bien? Entonces también vamos a ver aquí pequeños nefrotomas que se van a formar. Bien. Estos nefrotomas que vemos aquí van a formar el sistema excretor, que serían las nefronas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el metanefro también va a formar el riñón por debajo. ¿Bien? Pero este riñón va a ser definitivo. Riñón definitivo. Como que é o nome dessa vesícula do metanefro? Nefrotoma. Bueno, entonces, en conclusión, durante el desarrollo embriológico tenemos 4 riñones, 2 de cada lado. Uno arriba, otro abajo. ¿Sí? Uno es transitorio y el otro será el permanente. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la función del riñón transitorio? Inducir a la diferenciación del metanefro. ¿Sí? ¿Cómo va a inducir? Formando estos conductos que se le llaman conductos mesonéfricos, y que a partir de esos conductos mesonéfricos se originan las yemas ureterales que estimulan a la diferenciación
del sistema excretor dentro del metanefro. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, durante el desarrollo embrionario hay 4 riñones, ¿sí? 2 de cada lado. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? A las 12 semanas aproximadamente, el riñón transitorio se va a degenerar. Se va a degenerar. ¿Bien? Sí. No, se origina del túbulo mesonéfrico. Sí. Del túbulo mesonéfrico se forma una pequeña vaginación y esa es la yema ureteral. Bueno, a las 12 semanas, ¿qué pasa con el riñón transitorio? Se degenera y a partir de las 12 semanas el riñón definitivo comienza a tener funcionalidad. ¿Sí? Función. Comienza a filtrar, a producir la orina fecal. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con el riñón transitorio? Se degenera. ¿Sí? Pero en el hombre se degenera el riñón transitorio se degenera en el hombre parcialmente. ¿Sí? Y en la mujer se degenera por completo, va a formar vestigios interiores. Bien. ¿De quién estamos hablando? Del riñón transitorio. En el hombre entonces se degenera parcialmente y en la mujer forma vestigios, se degenera completamente. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, el detalle importante es que los riñones definitivos se originan en la región caudal y dorsal de nuestro riñón. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar posteriormente con este riñón? A medida que el embrión va creciendo en longitud, el riñón también va transfiriéndose para arriba, es decir, se va desplazando para arriba. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el riñón también va a ascender con el crecimiento longitudinal de nuestro propio embrión. ¿Sí les acuerdo? En el embrión. Entonces, ¿qué va a pasar? La yema ureteral también se va a elongar, va a crecer, va a achicar, ¿bien? De cada lado. Y al achicarse, la yema ureteral se va a descolar del conducto mesonéfrico. Aquí está el conducto mesonéfrico. Entonces, al desplazarse el riñón a ascender, la yema ureteral se desprende, ¿está bien? Y a medida que el riñón va ascendiendo, la yema ureteral también va ascendiendo, se va desplazando y se va elongando. Entonces, ¿qué va a pasar con la yema ureteral? La yema ureteral se va a adosar a la cara posterior, pero por encima del conducto mesonéfrico. Entonces, a medida que el riñón se va desplazando para arriba, la yema ureteral asciende, se descola, se desprende aquí del conducto mesonéfrico y se vuelve a adosar a la cara posterior del ala. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, entonces va a quedar ahí 2 sistemas. ¿Sí? Entonces, a nivel del metanefro tenemos el riñón definitivo y tenemos 2 sistemas originalmente. ¿Sí? Un sistema excretor, ¿está bien?, que se origina del metanefro y que este sistema excretor va a formar las nefronas definitivas. ¿Sí? Y el sistema colector va a formar el uréter, va a formar la pelvis renal, va a formar el cáliz mayor, cáliz menor, hasta los conductos colectores. ¿Bien? Porque se va ramificando. A medida que se va ramificando, se forma la pelvis renal, cálices mayores, los cálices menores,
hasta formar el conducto colector. ¿Sí? Entonces el riñón definitivo tiene dos orígenes numerosos. Un origen que es de la yema ureteral, que es el mesonefro, el conducto mesonéfrico, y el otro origen sería del metanefro. Entonces el mesonefro también colabora para la formación del riñón definitivo. ¿Cómo colabora? Con la formación de la yema ureteral. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces el mesodermo intermedio se divide en tres regiones. Bien, aquí vemos dos: pronefro, mesonefro, metanefro. ¿Sí? ¿Qué pasa con el mesonefro? Va a formar los nefrotomas, forma los conductos mesonéfricos y conducto paramesonéfrico. ¿Sí? Bien. Aquí solamente vemos el conducto mesonéfrico. El conducto paramesonéfrico no está en este esquema. Entonces aquí vemos, esto sería el riñón transductor. Vemos como las nefronas están uno debajo de otro. ¿Sí? ¿Está bien? Aquí vemos que las nefronas se conectan con el conducto mesonéfrico y ese conducto mesonéfrico va descendiendo y se adosa a la cara posterior de la laringoides. ¿Bien? En su trayecto va a formar dos empaginaciones laterales que se le llaman yemas ureterales. Esas yemas ureterales entran o se profundizan a nivel del metanefro. Entonces les voy a mostrar aquí el metanefro. Entonces aquí vemos la yema ureteral, cómo se va profundizando a nivel del metanefro. Una vez que ingresa dentro del metanefro, se ramifica. Y aquí vamos a ver la ramificación. ¿Sí? Aquí están dos. Esa es la yema ureteral, se profundiza dentro del metanefro y se va ramificando. ¿Qué va a formar la yema ureteral? Va a formar el uréter, la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, hasta los túbulos colectores, ¿sí? Hasta la formación o ramificación de los túbulos colectores. Hasta ahí la yema ureteral se va a diferenciar, ¿sí? Dentro de toda la organización del metanefro. Una vez que se forma todo el sistema colector, este sistema colector induce a las células del metanefro ¿a qué? A formar estas pequeñas vesículas. Ahí el metanefro se va diferenciando en pequeñas vesículas. ¿Bien? Ya sabemos que esas vesículas van a tener el mismo destino que estas vesículas que vemos aquí, van a formar los nefrotomas. Y por último, esos nefrotomas se unen también al conducto colector. ¿Bien? Entonces, las vesículas o el metanefro va a dar origen al sistema excretor o las nefronas. ¿Bien? Entonces, el metanefro da origen a estas nefronas de la misma forma. Entonces, aquí vemos los dos sistemas. En color azul, que vemos ahí sería la nefrona, toda la nefrona. En color azul significa que se origina del metanefro. En color amarillo indica que se origina de la yema ureteral. Todo este sistema contiene dos sistemas embriológicos, un sistema excretor y un sistema colector. ¿Y de dónde se origina el sistema colector del riñón? De la yema ureteral. ¿De dónde se origina la yema ureteral? Del conducto mesonéfrico, o como también se le llama el conducto mesonéfrico, lo de Wolff. Bien. Bueno, entonces, en conclusión, eso es lo que tienen que saber para el examen. ¿Sí? El origen embriológico del riñón definitivo, ¿sí? A nivel del metanefro. Bien, ¿sí?
Bueno, entonces ahí dice mesodermo metanéfrico va a dar formación a la unidad excretora, al sistema excretor, a las neuronas, ¿sí? Y la yema ureteral se origina del mesodermo mesonéfrico o del mesodermo, del conducto mesonéfrico. Bien, ¿sí? Bueno, entonces, riñón definitivo. ¿A partir de qué semana comienza a filtrar a producir orina fetal? A partir de las 12 semanas de gestación. Y a partir del tercer mes ya produce la orina fetal. ¿Bien? Tercer mes. Tercer mes, 12 semanas. Bueno, entonces la posición del riñón dijimos que en su origen, durante el desarrollo embriológico, el riñón se ubica en la región caudal, de abajo, metanéfrico, ¿sí? Pero luego va ascendiendo, ¿sí? ¿Bien? Esto va ascendiendo y a medida que va ascendiendo, la yema ureteral también se va alargando, va subiendo en longitud y la yema ureteral se descola del conducto mesonéfrico que también se va a fusionar en la cara posterior del alantoide, ¿sí? Entonces aquí al inicio vemos que la yema ureteral o uréter en desarrollo está unido al conducto mesonéfrico, ¿sí? Luego cuando va ascendiendo, la yema ureteral ya se descola del conducto mesonéfrico y se adosa a la cara posterior del alantoide, ¿sí? Y a medida que el riñón va ascendiendo, el conducto o la yema ureteral, ¿está bien? Va ascendiendo, ¿sí? ¿Qué pasa con el conducto mesonéfrico que está en color azul? El conducto mesonéfrico va descendiendo, ¿está bien? Entonces se van alejando la yema ureteral del conducto mesonéfrico, ¿sí? Eso va a generar una diferencia en la cara posterior de la vejiga. Ese ascenso del riñón, el traslado del riñón de la yema ureteral va a formar en la cara posterior una diferencia, una estructura triangular que se le llama trígono vesical. Entonces, el trígono vesical es un vestigio embriológico del ascenso del riñón de su trayecto. ¿Bien? ¿Sí? Al inicio aquí vemos conducto mesonéfrico y aquí está la yema ureteral. Esto sería el alantoide. Bien, la cara posterior del alantoide. Luego vemos cómo se separan la yema ureteral, se adosa a la cara posterior del alantoides y el riñón va ascendiendo. A medida que asciende, el uréter también se va desplazando para arriba, pero el conducto mesonéfrico va a descender. Va a descender, ¿por qué? Porque el alantoide se va a dilatar y va a formar la vejiga. Entonces, ¿qué hace el conducto mesonéfrico? Desciende y se va a ubicar aquí en una porción bien estrecha que sería la uretra. Bien, aquí está la vejiga y aquí está la uretra. Entonces, el conducto mesonéfrico se ubica a nivel de la uretra. Se mueve la vejiga, la yema uretral, no, la yema ureteral es conducto del uretra. La uretra es parte del alantoide, ¿sí? La porción dilatada es la vejiga y la porción más estrecha sería la uretra, ¿sí? Y el uréter es de la yema ureteral. ¿Bien? La yema ureteral se origina el uréter, si no confundan uretra con uréter. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces el trígono vesical es un vestigio del desplazamiento de estas dos estructuras, de la yema ureteral y del conducto mesonéfrico. Entonces el conducto mesonéfrico, ¿qué va a pasar con este conducto mesonéfrico? ¿Está bien? Se desplaza para abajo y queda relacionado con la uretra. Bien. El uréter va ascendiendo para arriba, ¿está bien?
derecho y va a formar el ureter, derecha y izquierda. ¿Está bien? Entonces aquí vemos que se forma este trígono S en la cara posterior de la vejiga. ¿Sí? Bueno, entonces eso en relación a lo que sería el riñón definitivo. ¿Sí? Todo un proceso. ¿Bien? Bueno, ¿qué va a pasar con este conducto? Perdón. Con esta estructura, la parte más inferior del alantoides se va a convertir en la uretra, ¿sí? Tanto la uretra masculina como la uretra femenina, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que de las capas o de las paredes de la uretra, tanto masculina como femenina, encontramos una proliferación celular que van a ser pequeñas vesículas, ¿sí? En la mujer va a dar origen a glándulas y en el hombre también. ¿Sí? En el hombre va a dar origen a la próstata y en la mujer va a dar origen a glándulas uretrales y uretrales. Bien. Entonces aquí nosotros vemos que esto sería, aquí estaría el alantoides, aquí estamos viendo el conducto, la yema ureteral que se va a convertir en el uréter, y aquí abajo vemos al conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico que se relaciona con la uretra. ¿Sí? A nivel de la uretra vamos a encontrar varias evaginaciones en toda la pared de esa uretra, y en el hombre se va a diferenciar gracias a la testosterona, se transforma en la próstata, pero al mismo nivel, en el mismo origen de esta evaginación, en la mujer se va a desarrollar glándulas uretrales y parauretrales. Entonces, tanto en el hombre como en la mujer hay glándulas similares con la misma funcionalidad. ¿Está bien? Bueno, en el hombre ya sabemos qué es lo que produce. ¿Sí? Bueno, allá, ¿cómo se llama? Si quiere dormir, que se vaya afuera. ¿Cómo se llama? Poliana. Si José quiere dormir, oye, ya tenés tu presencia. Pero a mí me molesta. ¿Está bien? Continuamos. Entonces, en cuanto a lo que sería al alantoides, ese es otro detalle que me quiere decir. El alantoides, aquí está el alantoides. La clase anterior habíamos hablado sobre el intestino posterior más el alantoides, que íbamos a encontrar en esta región, la cloaca. La cloaca iba a ser dividida o separada por el tabique ventral, ¿sí? En un segmento urogenital por delante y en un segmento rectoanal por detrás. ¿Está bien? Entonces, el segmento urogenital está formado por lo que sería el alantoides y una pequeña porción de la cloaca. ¿Está bien? Entonces, el alantoides va a tener un extremo superior, un extremo medio y un extremo inferior. ¿Sí? El extremo inferior se estrecha y va a formar la uretra, tanto masculina como femenina. La región intermedia, el alantoides se dilata y forma la vejiga. ¿Sí? ¿Está bien? Y el segmento superior del alantoides se va a degenerar, se va a convertir en un ligamento, y a ese ligamento le llamamos uraco. ¿Sí? ¿Le conocen al uraco? Uraco. ¿Sí? Uraco. ¿Está bien? Es un accidente anatómico, un ligamento que encontramos en la cara posterior de la región abdominal. Bien, la cara abdominal, la pared abdominal, en su cara posterior, ahí tenemos el uraco en la línea media, y a los lados están los ligamentos umbilicales mediales. Bien, ¿sí? También al uraco se le llama ligamento umbilical medio.
¿Está bien? Porque se encuentra en el medio y a los lados la arteria umbilical. ¿Sí? Entonces el extremo superior del alantoide se convierte en el uraco, que es un flujo biológico. La región intermedia se dilata, forma la vejiga y el segmento inferior, la oreja, masculina, femenina. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces el alantoides se relaciona con el pedículo de fijación. Recuérdense que el alantoides genera una evaginación hacia el pedículo de fijación. ¿Está bien? Entonces está muy relacionado con el cordón umbilical, está bien, toda la región que vemos aquí. Bueno, iba a decir algo, pero nada más. Bueno, entonces tenemos entonces la formación del sistema urinario. No se olviden del sistema urinario, la formación. Promiendo, metaneo. ¿Quién va a dar origen al unión transitorio? ¿Quién da origen al unión definitivo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué va a pasar con las tres vesículas? La medial y la lateral. La vesícula medial se transforma en microtoma, la vesícula intermedia en el conducto mesonéfrico y la vesícula lateral en el conducto paramesonéfrico. ¿Bien? De cada lado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí termina lo que sería el sistema urinario.